Cuando vi a mi hijo Ricardo tomar una piedra y romper el vidrio de mi cocina, riéndose, mientras sus amigos aplaudían, sentí un frío que me paralizó más que la nieve de la sierra. No podía respirar, y las manos me temblaban tanto que casi tiro el celular. En ese instante, el miedo se convirtió en fuego y marqué el 911. Ellos pensaron que venían a un hotel gratis, pero no sabían que la dueña ya no estaba dispuesta a hacer su tapete. Suscríbete ahora y activa la campana para descubrir cómo defendí mi hogar de mi propia sangre. Esta historia es real y te enseñará que el respeto no se ruega, se impone. Quédate hasta el final, porque lo que pasó esa noche cambió a mi familia para siempre. Soy doña Elena, tengo 66 años y vivo en la Sierra de Chihuahua. El frío aquí en Chihuahua no pide permiso. Entra de golpe y te cala hasta los huesos. Pero esa Nochebuena el frío que yo sentía no venía de afuera. Llevaba desde las 5 de la mañana en pie, peleándome con la masa de los buñuelos y vigilando la olla gigante de menudo que hervía en la estufa. La cocina olía a piloncillo y a canela, ese aroma dulce que para mí siempre significó hogar, familia, ruido de nietos corriendo y risas de mis hijos. Preparé comida como para un batallón, como hacía siempre, repitiéndome esa mentira piadosa que nos decimos las madres cuando la casa se empieza a sentir demasiado grande. Más vale que sobre y no que falte, por si vienen. Miré el reloj de la pared. Las 7 de la noche. La mesa estaba puesta, con el mantel rojo de gala que bordó mi mamá, ese que solo sacamos en ocasiones especiales. 10 lugares. 10 platos esperando, 10 sillas vacías que me miraban como juzgándome. Nadie había llamado, ni un mensaje, ni una señal de humo. Me serví un café de olla para calentar las manos y me senté en la mecedora, agarrando el celular con esa esperanza tonta de que sonara en ese preciso instante. Pero el teléfono estaba mudo. Por inercia, abrí el Facebook. A veces pienso que esa cosa es del diablo, porque te muestra justo lo que no quieres ver. Lo primero que me salió fue una notificación de Ricardo, mi hijo mayor, mi orgullo, el ingeniero. Ahí estaba la foto, brillando en la pantalla con una claridad que lastimaba. Estaban en la nieve, allá en Ruidoso, bien abrigados con chamarras caras y lentes oscuros. Ricardo abrazaba a Mónica, mi nuera, y a mis nietos. Todos sonreían con esa felicidad de comercial de televisión. Pero lo que me rompió no fue la foto, fue lo que escribió abajo. Navidad en familia, lo único que importa. Leí esa frase 3 veces. Navidad en familia. ¿Y yo qué soy? ¿Un mueble? ¿Un fantasma? Sentí un golpe seco en el estómago, como si me hubiera tragado una piedra de río. No era tristeza, o al menos no solo eso. Era una mezcla de vergüenza y coraje. Yo aquí, con las rodillas hinchadas de estar parada todo el día cocinando su menudo favorito, y ellos allá, esquiando, sin siquiera tener la decencia de avisarme que no vendrían. Me habían borrado. Para ellos, la familia empezaba y terminaba en su camioneta. La vieja que los parió y los crió ya no entraba en la foto. Me levanté de la mecedora despacio. Sentí como algo crujía dentro de mí, pero no eran mis huesos viejos, era el último hilo de paciencia que me quedaba. No lloré. Las mujeres del norte no lloramos por chiflazones de gente malagradecida. Nosotras nos endurecemos, nos volvemos de cantera. Caminé hacia la estufa, donde el menudo seguía burbujeando, ajeno a mi desgracia. Lo miré por un segundo. 4 horas de cocción, kilos de carne. Todo ese amor convertido en caldo. Sin pensarlo 2 veces, apagué la llama. Agarré la olla con los trapos de cocina. Pesaba un demonio, pero la rabia me dio fuerzas. Caminé hasta el fregadero y lo volqué. Todo. Vi cómo la carne, el maíz y el caldo rojo se iban por el desagüe, llevándose con ellos mi papel de madre abnegada. El vapor me golpeó la cara, pero ni así me detuve. Luego agarré la charola de los buñuelos, esos que les encantaban a mis nietos, y los tiré a la basura con todo y el plato. Se acabó. Si no hay familia, no hay cena. Fui a mi recámara y saqué la maleta de viaje, esa que usaba mi difunto esposo cuando iba a la sierra.
Eché 2 cambios de ropa gruesa, mis botas de trabajo y una botella de sotol. No necesitaba más. Caminé hacia la entrada, tomé las llaves de mi troca y antes de salir, apagué las luces del árbol de Navidad. Dejé la casa a oscuras, fría y silenciosa, tal como ellos me habían dejado el corazón. Me subí a la camioneta, el motor rugió con fuerza en la noche helada de Chihuahua y enfilé hacia la carretera. Si querían estar solos, perfecto. Yo también sé jugar a eso, y mi cabaña en la montaña me estaba esperando. Manejar de noche, por la carretera que va hacia la Sierra Tarahumara, es algo que te aclara la mente o te termina de volver loca. Mientras mi troca devoraba kilómetros de asfalto congelado, dejando atrás las luces de la ciudad, mi memoria retrocedió 30 años, a una época donde el frío no me calaba tanto, porque tenía el fuego de la juventud y la necesidad de sacar adelante a mi familia. Mis manos, ahora aferradas al volante con fuerza, son las mismas manos que se llenaron de callos y cicatrices, trabajando dobles turnos en la maquiladora. 30 años, se dice fácil, pero hay que vivirlos de pie frente a una línea de ensamblaje, respirando vapores de soldadura y tragándose el cansancio para que a mis hijos no les faltara nada. Esa cabaña en Creel no es solo madera y piedra, es el monumento al sacrificio que hicimos mi difunto esposo y yo. Recuerdo cómo ahorrábamos cada centavo, privándonos de gustos, de ropa nueva, de vacaciones, todo para comprar ese pedacito de tierra entre los pinos. Era el sueño de mi viejo, que en paz descanse, tener un lugar donde respirar aire puro, lejos del ruido de las máquinas y la presión de la ciudad. Y cuando por fin la terminamos, aquello fue la gloria. Me acuerdo de Ricardo y sus hermanos cuando eran unos chavalos, corriendo como venados entre los árboles, con las mejillas rojas por el viento helado, ayudándonos a juntar leña para la chimenea. En esos tiempos, la cabaña era nuestro santuario, el lugar donde éramos una familia de verdad, unida y feliz. Pero el tiempo pasa y la gente cambia, a veces para mal. Mientras subía las curvas peligrosas de la sierra, sentí una punzada de amargura más fuerte que el dolor de mis rodillas. Esas mismas rodillas que se desgastaron de tanto trabajar ahora eran la excusa perfecta de mi hijo para hacerme a un lado. La transformación de Ricardo fue lenta, pero dolorosa. De ser aquel niño que se maravillaba con la nieve, se convirtió en un profesionista arrogante que ve el mundo, y a su madre, con signo de pesos. La cabaña dejó de ser un hogar para él y se convirtió en un salón de fiestas gratis. Hace apenas unos meses me di cuenta de la realidad, aunque me doliera aceptarla. Ricardo empezó a pedirme las llaves, no para llevarme a descansar o para que pasáramos tiempo juntos, sino para armar sus pedas con sus amigos y con Mónica, mi nuera. Al principio, yo se las prestaba con gusto, pensando que disfrutaban lo que tanto nos costó construir. Pero la venda se me cayó de los ojos la semana pasada, cuando sugerí ir con ellos para revisar unas tejas que se habían soltado. Todavía me retumba en la cabeza su voz, con ese tono condescendiente que usa ahora, como si hablara con una niña chiquita o con alguien que ya no razona. Me dijo que para qué iba yo, que allá arriba hace un frío del demonio y que mis rodillas ya no están para esos trotes. Me dijo, con una falsedad que me dio náuseas, que mejor me quedara calientita en la ciudad y que solo les prestara las llaves, que ellos se encargaban de todo. Traducido al español norteño y directo: estorbas, vieja, solo queremos tu casa, no tu compañía. Esa frase se me quedó clavada como una astilla. La generosidad con la que siempre los traté se había convertido en su comodidad y en su derecho adquirido. Piensan que lo mío es de ellos, que mi esfuerzo es su herencia anticipada y que yo soy solo la portera que guarda las llaves hasta que decidan usarlas. Pero mientras veía aparecer los primeros pinos nevados a la orilla de la carretera, sentí una extraña satisfacción. Esta vez no había llaves prestadas. Esta vez, la dueña iba en camino para reclamar lo que era suyo, y no iba a pedir permiso para entrar en su propia casa. Se había acabado la madre abnegada que se queda tejiendo mientras los demás disfrutan. La Elena que construyó esa cabaña con sudor y lágrimas estaba de regreso, y venía dispuesta a cerrar la puerta por dentro. Había pasado una semana entera sola en la cabaña, y por primera vez en años sentí que volvía a respirar de verdad.
Esos días entre Navidad y Año Nuevo fueron un bálsamo para mi alma. Me dediqué a caminar entre los pinos, a leer frente a la chimenea y a tomar café sin prisas, viendo cómo la nieve caía suavemente sobre la Sierra Tarahumara. El silencio de Creel es sagrado, te limpia por dentro, y yo ya me había hecho a la idea de recibir el Año Nuevo así, en paz conmigo misma y con mis recuerdos. Pero la paz, cuando uno tiene hijos malagradecidos, dura poco. Era la tarde del 31 de diciembre. Estaba yo sentada en el sillón, viendo nevar por la ventana grande que da al camino de entrada, cuando el ruido de motores rompió el encanto. No era un solo carro, era un convoy. Me asomé con cuidado y se me heló la sangre al reconocer las camionetas. Eran 3 trocas 4x4, lujosas y enormes, de esas que ocupan todo el camino. En la primera venía Ricardo, mi hijo, manejando con esa prepotencia que le ha dado el dinero. Atrás venían sus cuñados, la familia de Mónica, cargados de hieleras, cuatrimotos y bocinas gigantes. Se estacionaron en mi terreno como si fueran los dueños absolutos, pisando mis rosales con las llantas, bajándose a gritos y risotadas, como si estuvieran llegando a un hotel todo incluido, y no a la casa de una señora mayor que busca tranquilidad. Mi primer instinto fue salir a recibirlos, la costumbre de madre servicial que una trae tatuada, pero me detuve en seco. Recordé la foto en ruidoso, el desaire de Navidad, el plato de menudo tirado. No, esta vez no. Me quedé quieta, observando desde la penumbra de la sala, invisible para ellos. Los vi descargar cartones de cerveza antes siquiera de bajar las maletas. Ricardo caminó hacia la puerta principal con un manojo de llaves en la mano, muy seguro de sí mismo, mientras Mónica le daba instrucciones a los demás sobre dónde poner la música. Escuché el ruido de la llave entrando en la cerradura. 1, 2, 3 veces. Ricardo forcejeaba, empujaba la puerta con el hombro, la sacudía. Pude ver su cara de confusión transformarse en molestia. Lo que mi hijo no sabía es que, apenas llegué hace una semana, lo primero que hice fue llamar al cerrajero del pueblo para cambiar todas las chapas. No por miedo a los ladrones, sino para recuperar lo que era mío. Esa llave que él traía, la que yo le había dado con tanto amor hace años, ya no abría ninguna puerta en mi vida. La molestia de Ricardo pasó rápido a la burla cruel, y eso fue lo que terminó de romperme el corazón. Desde adentro, lo escuché reírse con sus cuñados. Decía, con esa voz fuerte para que todos lo oyeran, que seguramente la vieja loca, refiriéndose a mí, había cambiado la chapa, porque ya perdía las llaves a cada rato. O que seguro la había descompuesto por no saber usarla. No hubo preocupación por si yo estaba bien. Ni siquiera se le ocurrió tocar el timbre o gritar mamá. Para él, yo era un estorbo administrativo, un problema técnico en sus vacaciones. Entonces vi algo que me provocó terror primero, y luego una furia que me subió desde los pies hasta la cabeza. Ricardo agarró una piedra grande del jardín, sin dudarlo, sin respeto alguno por la casa que su padre construyó con tanto esfuerzo, le soltó un golpe seco al vidrio de la ventana lateral, la que da a la cocina. El estruendo de los cristales rotos retumbó en toda la cabaña. Lo vi meter la mano para abrir el seguro desde adentro, riéndose, celebrando su ingenio vandálico, como si fuera una gracia. En ese momento entendí todo con una claridad dolorosa. Para ellos, esto no era mi hogar, no era el refugio de su madre. Para Ricardo y su mujer, mi cabaña era solo un hotel gratis en la sierra, un lugar para sus borracheras donde no tenían que pagar renta. Que rompieran un vidrio no les importaba porque, al fin y al cabo, la que tendría que limpiarlo y pagarlo sería yo. Esa falta de respeto, ese allanamiento descarado, fue la gota que derramó el vaso. Me replegué hacia la recámara principal y le puse el pasador a la puerta. Mis manos temblaban. Sí, pero no de miedo, sino de adrenalina. Saqué el celular. No marqué a Ricardo para reclamarle. Marqué el 911. Con la voz más firme que pude, reporté un allanamiento de morada en proceso. Luego, marqué al licenciado Corral. Dios es grande y pone los medios, porque el abogado andaba casualmente en el pueblo pasando el fin de año. Le dije que viniera de inmediato, que trajera los papeles de la propiedad y que se preparara,
porque la guerra había empezado. Mientras escuchaba los pasos de mi hijo y sus invitados invadiendo mi sala, abriendo mi refrigerador y conectando su música, yo me senté en la orilla de la cama a esperar a la ley. Se la habían bañado. Y esta vez, la cuenta se las iba a cobrar carísima. No me moví de mi sillón, frente a la chimenea ni un milímetro, aunque por dentro el corazón me latía con la fuerza de un motor desbocado. Afuera, el silencio de la sierra se rompió con el aullido de las sirenas, y de pronto las paredes de madera de mi sala se tiñeron de luces rojas y azules que parpadeaban con urgencia. Fue como una escena de película, justo en el momento en que Ricardo, triunfante por haber logrado abrir la puerta principal desde adentro, después de romper el vidrio, se giró para invitar a pasar a su tropa de borrachos, pero su sonrisa de dueño se le borró de golpe cuando me vio. No estaba sola. A mi derecha estaba el oficial Martínez, un policía municipal de aquí de Creel que conoce a mi familia desde hace años, con la mano en el cinturón, serio como una tumba. A mi izquierda, el licenciado Corral, con su portafolio en la mano y una cara de pocos amigos, y yo, en el centro, sentada como una matriarca que espera el juicio final, mirándolo a los ojos sin parpadear. El silencio duró un segundo eterno, hasta que Ricardo explotó. Empezó a gritar, manoteando, diciendo que qué significaba todo ese circo, que yo era su madre y que esta era su casa. Su indignación era tan genuina que por un momento casi me da risa. Realmente se creía dueño de mi sudor y de mis ladrillos. Le gritaba al policía que nos dejara en paz, que era un malentendido familiar, tratando de usar su voz de ingeniero importante para intimidar a la autoridad local. Me levanté despacio, apoyándome en el bastón, no porque lo necesitara, sino para darme impulso. Le dije con una voz tan fría como la nieve que caía afuera que se equivocaba. Le dije claramente que esa no era su casa, que esa era propiedad privada, y que él y sus amigos acababan de cometer un delito. Allanamiento de morada y daño en propiedad ajena. Verle la cara fue como ver a un niño caprichoso, al que le quitan el juguete. Pero esta vez el juguete era mi dignidad. Intentó cambiar la estrategia. Claro, es listo para manipular. Bajó la voz, puso esa cara de yo no fui, y me dijo que no fuera ridícula, que no exagerara. Se atrevió a decirme que habían venido hasta acá para verme, para pasar el año nuevo conmigo, y que rompió el vidrio, porque se asustó pensando que me había pasado algo al no poder abrir. ¡Qué mentira tan grande! Si hubieran venido a verme, habrían tocado el timbre, habrían llamado a mi celular, no habrían llegado con hieleras y música a todo volumen. Fue entonces cuando el licenciado Corral dio un paso al frente. Con una calma que me dio orgullo, sacó su tableta y le mostró el video de las cámaras de seguridad que instalé hace meses. Ahí se veía todo. Las risas, las burlas sobre la vieja loca, la piedra rompiendo el cristal, la invasión descarada. El abogado fue tajante. Le explicó que con esa evidencia y mi declaración podíamos proceder penalmente y que pasarían el año nuevo en los separos municipales si yo daba la orden. O eso, o se largaban inmediatamente y aceptaban la orden de restricción que ya estaba redactada. Ricardo se quedó mudo. Miró a sus cuñados, que ya se habían quedado calladitos atrás, avergonzados al ver a la patrulla. Miró a Mónica, que ni siquiera se bajó de la camioneta, y finalmente me miró a mí, buscando ese perdón automático, esa mirada de madre que siempre cede, pero no la encontró. Se lo dije directo, con ese tono norteño que no deja lugar a dudas. Le dije, lárguense, si quieren entrar a esta casa algún día, será con invitación, y hoy, definitivamente, no están invitados. Le señalé la puerta abierta, por donde entraba el aire helado de la noche, y le dije que se llevara su fiesta y su desprecio a otro lado, porque en mi mesa y bajo mi techo, el respeto es el único boleto de entrada. Y por primera vez en su vida, mi hijo agachó la cabeza, dio la media vuelta y obedeció. Me quedé parada en el umbral de la puerta hasta que las luces rojas de las trocas desaparecieron en la curva del camino, dejando solo el rastro profundo de las llantas marcadas en la nieve virgen. Se fueron calladitos, sin la música, sin los gritos,
con la cola entre las patas. Cuando el último motor dejó de escucharse, el silencio volvió a adueñarse de la sierra, pero ya no era ese silencio triste y pesado de la soledad que sentí en Navidad. No, este era un silencio limpio, un silencio de victoria. El aire helado me golpeó la cara y respiré hondo, sintiendo que por fin recuperaba el aire que me habían estado robando poco a poco durante años. Cerré la puerta con doble llave y caminé hacia la cocina. Mis manos todavía temblaban un poco. No voy a mentir, porque echar a un hijo de la casa es algo que va contra natura, algo que te desgarra por dentro aunque sepas que es lo correcto. Me serví una taza de café de olla que todavía estaba tibio en la estufa. El olor a canela y piloncillo me reconfortó, recordándome quién soy y de dónde vengo. Me ajusté el rebozo sobre los hombros y me paré frente a la repisa donde tengo a mi San Judas Tadeo, el patrón de las causas difíciles. Le prendí una veladora y le di las gracias, no por el pleito, sino por haberme dado la fuerza para no doblarme. Porque esos vatos, mi hijo y sus parientes políticos, de plano se la bañaron esta vez. Me duele el corazón de madre, claro que duele. Una quisiera que los hijos fueran agradecidos, que valoraran el sacrificio que una hizo doblando turno en la maquiladora, dejando la vida entre máquinas para darles estudios. Pero ahí parada frente al santo, entendí una lección que me tardé 66 años en aprender. Ser madre no significa ser tapete de nadie. El amor de madre es incondicional, sí, pero el abuso no se debe tolerar, venga de quien venga. Ellos creyeron que porque soy vieja y estoy sola, podían pasarme por encima, usar mi casa como si fuera tierra de nadie. Se toparon con pared. Busqué un pedazo de cartón grueso y cinta adhesiva para tapar el hueco que Ricardo dejó en la ventana. Mientras pegaba el cartón con rabia y cuidado, protegiendo mi hogar del frío de la noche, hice una promesa. Mañana mismo bajo al pueblo y contrato al vidriero para que me ponga un cristal nuevo, pero no cualquiera. Voy a poner uno reforzado, casi blindado, porque lo mío me costó sangre y sudor, y nadie va a volver a romper nada en esta casa. Me senté de nuevo frente a la chimenea, viendo cómo el fuego consumía los leños, y le di un trago largo a mi café. Me sentí tranquila. La casa estaba vacía de gente, pero llena de dignidad. Si Ricardo quiere volver algún día, tendrá que ser tocando la puerta con respeto, trayendo cariño en las manos, y no exigencias de dueño. Porque a la madre se le visita por amor, por ganas de verla y compartir un plato de gorditas de harina, no por interés inmobiliario, ni para ahorrarse el hotel en las vacaciones. Se acabó la madre abnegada que aguantaba todo. En esta cabaña, y en mi vida, las reglas acaban de cambiar para siempre. Han pasado varios meses desde que las patrullas se llevaron el ruido de mi hijo Ricardo de la Sierra. He puesto el vidrio reforzado que prometí, y sigo aquí en Creel, disfrutando mi café frente a la chimenea. Ricardo ha llamado con excusas, pero ahora sabe que para cruzar mi puerta necesita algo más que apellidos. Necesita humildad. Ya no soy la madre que espera con la mesa puesta, soy la dueña absoluta de mi tiempo y de mi espacio. Recuerden esto, a los hijos se les da raíces y alas, pero nunca las llaves de tu dignidad. Mi consejo es que protejan legalmente lo que construyeron con tanto sacrificio. No dejen que la familia confunda su patrimonio con un derecho adquirido, ni permitan que los traten como empleados en su propia casa. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de llamar a la policía si tus propios hijos invadieran tu hogar? Doña Elena, 66 años.